¿Qué tal? Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de manejos de archivos y también de manejo de usuarios y grupos en una distribución de GNU Linux. Entonces vamos a ver ya por acá cuáles son los problemas que tenemos. Y vemos que el problema número 1 es que debemos mostrar todos los archivos del directorio home, que son imágenes JPG. Ok, si vamos a esta parte, vamos a dirigirnos a nuestra terminal que ya tenemos por acá abierta. Entonces vamos a enfocar un poco. Y en este caso, lo que nosotros haríamos primero sería directamente revisar si estamos colocados en nuestro directorio home. Aquí vemos que efectivamente ahí estamos. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que si nosotros directamente acá intentamos con ls poder mostrar todos los archivos que sean de una extensión JPG, directamente no nos va a mostrar. Y si nosotros intentamos directamente hacerlo de alguna manera recursivo, tampoco nos va a funcionar directamente acá. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer sería utilizar un comando de find. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, find. Le decimos que lo busque en el directorio actual, en el directorio en el que nos encontramos, y le podemos decir que el nombre contenga .jpg. Cuando nosotros hacemos esta búsqueda, entonces sí directamente nos muestra todos los archivos que tenemos acá que tienen una extensión .jpg. Si nosotros revisamos de manera gráfica, específicamente tenemos en descargas una imagen, que es la imagen que nos aparece acá abajo, y tenemos también en nuestra carpeta de imágenes algunos fondos de pantalla. Es directamente lo que nos mostró ya nuestra terminal en este apartado. Entonces, prácticamente con este comando nosotros solucionaríamos el problema de mostrar todos los archivos que tengan una extensión .jpg. De acuerdo, entonces ahora vamos con el segundo problema. Si leemos acá, nos pide que ahora mostremos todos los archivos del directorio usr bin que inicien con la letra J. De acuerdo. Si nosotros nos dirigimos a este directorio, podríamos utilizar el comando entonces change directory usr bin, y podemos aquí mismo en el comando agregarle que en ese directorio nos ayude a listar todos los archivos que comiencen con la letra J, y que el resto de caracteres que tengan no nos interesa precisamente, o sea, podrían ser cualquiera. Si nosotros quisiéramos, para que se nos muestre más ordenada la información, podemos colocarle los argumentos A para que nos muestre todos, L para que nos muestre la información de forma larga, y H para que nos muestre la información más legible para el ser humano, de human. Entonces vamos a probar y vemos directamente que acá nos muestra todos los archivos en el directorio usr bin que inician con la letra J. Si nosotros quisiéramos mostrar este mismo comando de una forma distinta, podríamos hacerlo también con el comando find. Entonces podríamos usar find y decirle que en usr bin nos ayude a encontrar todos los archivos que inicien con la letra J, y no nos importa con qué caracteres continúe o que finalice, pero que contenga como inicial la letra J. Ejecutamos y efectivamente vemos que los archivos que nos muestra son los mismos, es decir, nos lista los mismos archivos con los dos comandos. Entonces prácticamente tenemos ya solucionado el segundo problema. Y ahora continuamos con el tercer problema. En el tercer problema nos solicita que mostremos todos los archivos que empiecen por la letra K y que tengan una letra A en alguna posición del archivo. De igual manera, esto sería en el directorio usr bin. Entonces podríamos comenzar haciéndolo con el comando de change directory para ubicarnos de nuevo en el directorio usr bin, y podemos pedirle que
seguido a ese comando nos liste. De nuevo lo vamos a hacer con todos los archivos en el formato largo y en el formato de lectura para seres humanos, que nos muestre todos los archivos que comiencen con K, no nos importa con qué caracteres continúen, y que contengan una letra A en medio, digámoslo así. Podríamos hacerlo entonces con este comando. Y vemos que ahí ya nos muestra todos los archivos que inician con la letra K y tienen una letra A en el centro de la palabra, digámoslo así, de su nombre. De acuerdo. Esto también podríamos hacerlo o solucionarlo con el comando find. Entonces, ya en vez de utilizar este comando, podemos escribir directamente el comando find, indicarle que queremos que se ejecute para el directorio usrbin e indicarle que queremos que en el nombre busque todos los archivos que contengan la letra K como inicial y que en el recorrido de su nombre, digámoslo así, contenga una letra A. Entonces revisamos y efectivamente los archivos que nos lista son los mismos que nos muestra con el comando de ls. Entonces son dos formas distintas en las que podemos mostrar qué archivos inician con K y que además contienen una letra A en su nombre. Entonces acá tendríamos ya solucionado el problema número 3. Continuamos entonces ya con el problema número 4. Acá ya nos solicita que mostremos los archivos del directorio bin o del directorio sbin, todos aquellos que terminen con la letra N. De acuerdo, vamos a limpiar nuestra terminal por acá y vamos a hacer este problema, o vamos a solucionar este problema. Entonces lo que haríamos primero sería ubicarnos en el directorio bin, y dentro de ese directorio bin nosotros lo que queremos es listar todos aquellos archivos que no nos importa cómo comiencen, pero que terminen con la letra N. Entonces acá ya directamente nos muestra el listado de archivos que terminan con la letra N, esto haciendo uso del comando ls. Si nosotros quisiéramos, también podríamos hacerlo con el uso del comando find. Podríamos hacerlo acá entonces, pedirle que se ejecuten el directorio bin y pedirle que en el nombre directamente no nos importa cómo comience, pero que finalice con la letra N. Si nosotros listamos, efectivamente son los mismos archivos que encontramos a través del comando ls. Entonces esta sería la solución para el problema número 4. En este caso, si continuamos, estamos ya visualizando entonces cuál es el problema número 5, el que nosotros tenemos que solucionar, y nos dice: muestre todos los archivos del directorio etc y sus subdirectorios de manera recursiva. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer nosotros aquí es directamente utilizar el comando ls, pedirle que se ejecute para el directorio etc. Pero ¿cómo hacemos que sea recursivo? Únicamente agregándole el argumento de -r para indicar que necesitamos esa recursividad. Y efectivamente entonces ya nos lista todos los archivos de todos estos directorios que están dentro de etc. Si nosotros quisiéramos que se nos muestre un poquito más ordenado y con mayor información, podríamos entonces agregarle los argumentos A para que muestre todo, L para que muestre más información, el formato long o largo, y H de lectura para humanos por los bytes que nos muestra acá en los tamaños de los archivos. Entonces de esta manera vemos la información mucho más ordenada. Cada uno de estos espacios titulares, llamémosle así, nos indica el directorio en específico, y todos estos de abajo son los archivos que están contenidos en ese directorio. Entonces de esta manera solucionamos ya el problema número 5 de nuestro ejercicio.
Continuamos entonces con nuestro problema número 6. Acá se nos pide que creemos dos usuarios, un usuario Pato y un usuario Donald, que sean parte del grupo Alumnos 2022. De acuerdo, entonces nos trasladamos a nuestra terminal para ver cómo vamos a hacer esto. Y comenzando, vamos a aclarar que el usuario que vamos a utilizar es adduser, pero este comando debe ser ejecutado como superusuario. Entonces, por eso le colocamos el sudo. Ahora, el nombre de nuestro usuario va a ser Pato. Entonces, así de sencillo, colocamos sudo adduser Pato y se nos comenzará a crear ya nuestro usuario. Nos pide de una vez la contraseña para este usuario. Colocamos alguna, la repetimos como un método de seguridad o confirmación. Nos pide información más específica de este usuario. Yo únicamente le voy a poner Pato Lucas, por ejemplo, y el resto de información no es necesario llenarla directamente. Entonces, es correcta la información, le vamos a colocar que sí y nuestro usuario ha sido creado. ¿Cómo sabemos nosotros que esto es cierto? Si nosotros hacemos uso del comando cat y nos dirigimos a revisar el directorio etc y passwd, nosotros vamos a verificar directamente todo el listado de usuarios que hay en nuestro sistema. Si nos damos cuenta, vamos desde el usuario root, pasando por todo el resto de usuarios como tal. Entre tanto, el usuario que ya teníamos creado en nuestro equipo es este usuario Ramiro, y si seguimos revisando, vamos a encontrar por acá al final nuestro usuario Pato Lucas, que ya ha sido creado. Entonces, haciendo uso del mismo comando, podemos nosotros crear el usuario Donald. De la misma manera, nosotros le colocamos una contraseña como un método de seguridad. Donald la ardilla le voy a colocar. De acuerdo, entonces el resto de información la dejo vacía. Sí, la podemos llenar si nosotros quisiéramos, pero en este caso no lo voy a hacer. Y de nuevo voy a revisar el listado de usuarios que tenemos, y efectivamente ya tenemos al usuario Pato y tenemos al usuario Donald. Ahora, lo que nos hace falta es asignar estos usuarios al grupo Alumnos 2022, pero este grupo nosotros todavía no lo tenemos creado. ¿Cómo sabemos eso? Nos podemos dirigir de nuevo al directorio etc, pero ahora al apartado de grupos, y acá vemos que no tenemos específicamente a Pato y Donald en algún grupo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Nosotros debemos crear el grupo en específico. Entonces vamos a utilizar el comando addGroup, que también lo vamos a ejecutar como superusuario, y vamos a colocar entonces el nombre, que sería alumnos 2022. Hemos creado ya el grupo entonces, y lo único que nos haría falta sería agregar estos usuarios a nuestro grupo de Alumnos 2022. Eso lo podemos hacer a través del comando usermod. Le agregamos los argumentos A y G, y ahora colocamos directamente el nombre de nuestro grupo, Alumnos 2022, seguido del nombre del usuario que queremos agregar a ese grupo. Entonces vamos a agregar primero al usuario Pato, y vemos que no nos muestra nada en la terminal, pero ya específicamente hemos agregado ese usuario. Vamos a agregar de una vez a Donald, o podríamos primero listar. Vamos a repetir el comando que teníamos acá. Vemos acá que en el grupo Alumnos 2022 ya se encuentra el usuario Pato, pero nos hace falta agregar al usuario Donald. Entonces vamos a repetir por acá el comando. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo. Entonces, sudo usermod -ag, colocamos el nombre de nuestro grupo, Alumnos 2022, y el nombre de nuestro usuario, Donald. De esa manera ya tendríamos entonces agregados a los dos usuarios en el grupo de Alumnos 2022.
Entonces con esto tenemos solucionado ya el problema número 6. El problema número 7 nos solicita que nosotros creemos otros dos usuarios, un usuario Mickey y un usuario Mouse, pero que ahora los asignemos al grupo docentes 2022. Entonces vamos a repetir la mecánica del problema anterior. Nos vamos a dirigir directamente a nuestra terminal y vamos a trabajar entonces ya primero la creación de nuestro grupo tal vez. Entonces vamos a Add Group. Y nuestro grupo debe llamarse Docentes 2022. Ya tenemos creado el grupo, ahora creemos a los usuarios. Sudo add user y a nuestro usuario primero Mickey. Vamos a ponerle que esta sea su contraseña de seguridad. Le voy a dejar únicamente Mickey y el resto de información no necesito completarla. De la misma manera voy a crear entonces ya mi usuario. En este caso se va a llamar Mouse. Le asigno también su contraseña. Le asigno el resto de información que se requiere o simplemente la omito. Y ya tengo entonces los dos usuarios. Ahora haría falta agregar estos usuarios al grupo de Docentes 2022. Recordemos entonces que lo estábamos haciendo con el comando de usermod. Voy a limpiar mi terminal. Usermod. Le pasamos los argumentos que se requieren. Le decimos a qué grupo necesitamos nosotros agregar y qué usuario específicamente vamos a agregar. Con esto ya tenemos entonces al usuario Mickey dentro del grupo de docentes y ahora vamos a asignar a nuestro usuario Mouse. Ahí ya tenemos a los dos. Vamos a revisar a través del comando cat en nuestro directorio etc y en el directorio de grupos. Ya tenemos entonces aquí al final nuestro grupo Docentes 2022 con nuestros dos usuarios que habíamos creado. Entonces con eso tendríamos ya solucionado nuestro problema número 7. Y ahora vamos entonces a solucionar nuestro problema número 8. En este caso se nos pide que creemos un archivo de texto en el espacio de Pato donde él tenga permisos absolutos. Este caso serían permisos de lectura, escritura y ejecución. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarnos en el usuario de Pato. Vamos a hacer entonces el cambio de usuario a través del comando sub. Colocamos la contraseña que le habíamos asignado y ahora vemos acá que estamos precisamente logueados en terminal con el usuario Pato. Esto para que los permisos se asignen directamente en el caso del usuario. Si yo los asigno desde el usuario Ramiro, entonces voy a estar modificando los usuarios de ese archivo para el usuario Ramiro. Entonces lo estoy modificando acá al usuario Pato para que los permisos se asignen a ese usuario. Me voy a dirigir entonces ya al home de este usuario, que si nosotros nos damos cuenta con pwd estamos dentro de home y dentro del directorio Pato. Aquí yo puedo crear con el comando touch un archivo de texto, puede ser un hola.txt por ejemplo, y si listamos los archivos nos vamos a dar cuenta que ya está creado este hola. Ahora, los permisos que tenemos acá nos damos cuenta que el usuario, en este caso Pato, tiene permisos de lectura y escritura. Ahora bien, nosotros queremos darle permisos absolutos. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es modificarlos con chmod. Le vamos a colocar un 744 y el nombre del archivo. Este número, el primer dígito corresponde a los permisos del usuario en concreto, el segundo a los permisos de grupo y el tercero a los permisos de otros. Entonces voy a dejar acá que el usuario tiene permisos totales, absolutos, y los grupos y otros van a seguir teniendo permisos de lectura, que eso es lo que representa el número 4. Entonces
lo dejo de esa manera. Si listo de nuevo los archivos que se encuentran, vemos ahora que sí fueron modificados esos permisos. Ahora el usuario Pato tiene permisos absolutos y los grupos y otros tienen solo permisos de lectura. Con esto tendríamos entonces solucionado el problema número 8. Vamos ahora entonces ya con nuestro problema número 9. En este caso nos solicita crear un archivo de texto en el espacio de Pato donde el usuario Donald tenga permisos solamente de lectura y necesitamos hacer la comprobación. De acuerdo. En el problema anterior recordamos que nosotros creamos un archivo que se llama hola. Este archivo nosotros a Pato le asignamos todos los permisos, pero al resto de usuarios solo le dejamos permisos de lectura. Entonces el archivo ya lo tenemos creado. Si nosotros queremos ver directamente el contenido del archivo hola, es sistemas operativos 2. Eso es el único texto que contiene este archivo. Ahora bien, si yo quiero modificarlo directamente desde el usuario de Pato, puedo hacerlo. Por ejemplo, puedo utilizar el editor Bean y puedo colocarle algo más por acá. Por ejemplo, mi nombre es Ramiro López. Yo puedo escribir acá Ramiro López y puedo directamente venir ya a guardar esos cambios. Si yo reviso de nuevo, ahora el texto o el contenido que hay dentro es esto. Entonces sí pude modificarlo desde el usuario Pato. Ahora, si yo hago el cambio al usuario Donald con su respectiva contraseña, nos damos cuenta que ahora ya inicié sesión como Donald. Ahora, si yo ese mismo archivo lo intento ver, puedo verificar el contenido, claro que sí. Pero ¿qué pasa si yo intento modificarlo? De repente ahora quiero de nuevo quitar mi nombre. Nos damos cuenta que abajo dice precaución, el cambio o los cambios no están permitidos, o sea que solo se puede leer o que solo tenemos permisos de lectura, nos dice específicamente. Entonces si yo intento por ejemplo guardar estos cambios, me va a seguir tirando el error y no me va a permitir. Entonces yo acá puedo seguir intentando hacer lo que yo quiera, pero eso no va a funcionar. Entonces vamos a forzar acá la salida y vemos entonces que sí, específicamente no pude modificar nada. Si reviso los permisos de ese archivo de nuevo, vamos a listar los archivos, nos damos cuenta que los permisos siguen igual y directamente yo como Donald no soy el usuario propietario de ese archivo, yo no tengo acceso a ese archivo como tal, ¿sí? Nos damos cuenta que acá está el dueño y entonces yo al ser parte del grupo no tengo directamente permisos de modificación. Entonces el ítem número 9 estaría solucionado de esa manera.